A veces, la historia de otra persona puede cambiar la tuya. Suscríbete para no perderte ni una sola historia franca, honesta y realmente poderosa sobre el amor y el dolor. Prepara un té y disfruta de mi cautivadora historia. Vamos, siempre me dije que pintaría este apartamento. No es que le hiciera promesas tan solemnes a nadie más que a mí misma, pero me lo repetí tantas veces que hasta las paredes parecían condenarme con su tono grisáceo descolorido y sus manchas amarillas y húmedas en las esquinas. La semana que viene, decía, pasando los dedos por el zócalo descascarillado del salón, después de las vacaciones, cuando mejore el tiempo, cuando tenga tiempo, pero el tiempo, como siempre, se me escapó y las paredes siguieron igual y envejecí junto a ellas en silencio. Finalmente, un caluroso sábado de abril, el sol cayó a plomo como si ya fuera mediados de julio y por fin me cansé de mis propias excusas. Me preparé, elegí la ciudad de Vinitsia, donde había vivido 3 años, lejos del bullicio de Kiev, pero lo suficientemente cerca como para no sentirme aislada de la civilización. Elegí un vestido, algo práctico y que reflejara mi estado de ánimo. Era un vestido lencero ligero y fluido, de color rosa empolvado, hecho de fina viscosa, que se ajustaba a mi figura sin restringir mis movimientos. Tenía un fino ribete de encaje apenas visible bajo el busto y me daba un poco más de seguridad a cada paso, aunque contra el papel pintado manchado de la casa parecía quizás demasiado elegante. Calzaba unas viejas zapatillas blancas que no lavé deliberadamente para que lucieran apropiadas para el trabajo. Eran cómodas, pero los cordones estaban cubiertos de barro seco, lo cual, confieso, me excitaba un poco, un contraste espectacular entre la practicidad sucia y la languidez sedosa. El único accesorio que tenía era un fino anillo de plata en el dedo anular, un recordatorio de algo que nunca sucedió. En la ferretería del barrio, que parecía un hangar gigante, compré cubos de pintura. Elegí Duchesse, un tono verde claro que parecía lo suficientemente suave como para no asustarme, pero lo suficientemente vibrante como para simular que algo había cambiado. También cogí una muestra de crème brûlée. Sí, esos eran nombres reales y sonaban mucho más apetecibles que Beige 27. Compré brochas, rodillos, cinta de carrocero, trapos viejos y una botella de coñac de Crimea, intenso y ácido, porque francamente, si iba a emprender esta aventura sola, merecía un premio de consolación al final del día. Estaba de pie junto al estante, intentando decidirme entre Duchesse y crème brûlée, cuando oí una voz familiar, un poco ronca, detrás de mí. Apuesto a que sí, ni siquiera me recuerdas. Me di la vuelta. Allí estaba Igor. Era más alto de lo que recordaba, llevaba el pelo un poco más corto, pero su sonrisa aún conservaba esa suave ironía de un hombre que sabe que la vida suele ser más humorística que dramática. Llevaba una sencilla camiseta gris descolorida, botas de trabajo viejas y zapatos altos de cuero que claramente habían pasado por fuego, agua y tuberías de cobre. En la manga izquierda de su camiseta, justo cerca del hombro, había una mancha blanca de pintura y en ese momento me pareció increíblemente agradable a la vista, una continuación del trabajo real, el trabajo físico que tanto evitaba. Sus palmas ligeramente sucias y callosas descansaban sobre un cubo de imprimación. Igor, dije, con más sorpresa de la que pretendía. Sveta sonrió con sinceridad y el tiempo pareció retroceder. Sigues eligiendo los nombres de los colores como si fueran postres. Reí, aliviada de no parecer del todo ridícula. Crème brûlée suena mejor que Beige 27. Totalmente de acuerdo, pero ten cuidado. Si pintas todo el apartamento con él, tendrás hambre todo el tiempo. Me guiñó un ojo y su mirada se deslizó por mi vestido de seda, deteniéndose en el dobladillo de encaje. Sentí una ligera y vigorizante calidez. A pesar de que la habitación estaba bastante fresca, empezamos a hablar allí mismo, entre las filas de frascos y el fuerte olor a disolvente. Me contó que había vuelto a Vinitsia hacía un par de meses después de pasar un tiempo en Kazajistán trabajando en obras y reformas. Un poco de todo, dijo, agitando la mano vagamente, incluyendo el pincel. Fue entonces cuando algo dentro de mí, cansado de la interminable espera, decidió actuar. Miré sus
sus botas de trabajo, símbolo de su determinación, y la mancha de pintura en su hombro, señal de su habilidad, y mis propios deseos cuidadosamente ocultos estallaron. ¿Pintarías mi apartamento? Pregunté sin poder pensar. Arqueó una ceja. Ese gesto siempre significaba que estaba sopesando los pros y los contras, evaluando la situación con un toque de ironía. Tu apartamento, ese con el balcón que juraste convertir en invernadero, ese mismo, solo que ahora las cajas viejas y el polvo lo dominan. Igor rió y el sonido me resultó tan familiar que mis hombros se relajaron involuntariamente. Estoy libre este fin de semana, puedo ayudar, pero te advierto que soy muy buena con el pincel, pero no tanto con las promesas. Perfecto, respondí sonriendo, porque soy muy buena con las promesas, pero un desastre pintando. Quedamos en vernos el sábado siguiente. Él vendría temprano, traería las herramientas que faltaban y juntos transformaríamos este apartamento en algo mejor. Esa noche, antes de acostarme, miré al techo y pensé, quizás no sean solo las paredes las que necesitan una nueva capa. Pensé en el olor a pintura y disolvente que de alguna manera parecía tan masculino, en sus manos fuertes y en la armonía que la suciedad de sus botas combinaba con la limpieza de mi vestido mientras estábamos uno al lado del otro. Era el contraste perfecto y emocionante. Igor llegó puntualmente a las 8:60 am del sábado siguiente. Abrí la puerta de Vasai con una vieja y descolorida bata de felpa verde mar que había visto días mejores y sin duda inviernos mejores. Sabía que no había nada debajo de la bata excepto un ligero conjunto de encaje y este pequeño, un secreto que solo yo conocía, me infundía una sensación de audacia. La bata estaba atada con descuido y cada vez que me inclinaba se abría un poco. Igor entró sin contemplaciones e inmediatamente empezó a inspeccionar el apartamento con la mirada de quien no solo ve polvo, sino potencial. Se fijó en las grietas del techo, sí, pero también en los libros apilados desordenadamente sobre el sofá que me servía de almohada y en la taza de té a medio terminar del día anterior en el fregadero de la cocina. ¿Vives aquí o solo estás de paso?, preguntó con una sonrisa. Sí, solo que aún no me había acostumbrado del todo a este espacio. Se rió suavemente y el sonido resonó por la sala de estar vacía, como si estuviera destinada a hacerlo. La risa de Igor era cálida, como yeso calentado por el sol. Empezamos en la sala de estar. Igor abrió de golpe las ventanas de Nastis, dejando entrar la luz soleada, ahora propiamente de verano, en los rincones olvidados del apartamento. Luego, con una eficiencia que me asombró, empezó a preparar las paredes. Lijé, imprimí y apliqué cinta de carrocero a las molduras y los zócalos. Lo seguí con un rodillo vacío, intentando parecer servicial, pero en realidad solo observaba. Me fascinó cómo fruncía el ceño mientras alisaba la cinta hasta formar una línea perfectamente recta. Tarareaba una vieja canción que casi reconocí y sus manos, callosas pero increíblemente cuidadosas, tocaban la pared como si le pidieran perdón antes de aplicar pintura. Noté que mis ojos estaban pegados a sus omóplatos, esforzándose bajo su fina camiseta gris. Cada vez que levantaba la mano para no estorbar, me cambié. Mis viejas zapatillas deportivas fueron sustituidas por unas chanclas ligeras y debajo de la bata que me había quitado encontré unos pantalones cortos vaqueros y una camiseta blanca de tirantes ligeramente translúcida al sol. Los había elegido específicamente para que fueran cómodos para trabajar, pero también un poco ceñidos. Mi pelo, normalmente recogido en un moño suelto, ahora estaba peinado hacia atrás y ligeramente húmedo por la ducha matutina. Me encantaba cómo se me pegaba al cuello cuando empezaba a sudar. Sentía sus miradas, breves pero intenso, mientras se apartaba de la pared. ¿Siempre ha sido así?, pregunté de repente. Se detuvo un momento, con la mano suspendida en el aire. ¿Cómo? Tan sereno, tan presente, tan presente. Se encogió de hombros, me miró
miró y algo profundo brilló en su mirada. Creo que sí, pero ahora me doy cuenta de que estar presente es inútil si no prestas atención. Nos quedamos en silencio, oyendo solo el susurro de su pincel en la pared y mi respiración entrecortada por el esfuerzo. Y recuerdas cómo, de niños, íbamos en bicicleta en nuestra dacha cerca de Cherkasy y me caía un arroyo. Lo recuerdo. Saltaste gritando que habías visto un cocodrilo. Era un sapo. Era el monstruo de la luz. Un monstruo con patas verdes. Se rió y esta vez fue larga, completamente libre. Pintamos durante horas, riéndonos de tonterías, recordando viejas fiestas, reuniones de estudiantes en Vinitsia. Entre una capa y la siguiente, él me enseñó a no presionar demasiado el rodillo, ya que la pintura se correría formando vetas antiestéticas, y a mover la brocha con suavidad por el borde. La clave aquí es la sensación de luz. Se acercó por detrás para enseñarme a sujetar el rodillo. Su aliento cálido me acarició la piel del cuello, donde llevaba el pelo recogido. Sentí su aroma, una mezcla de sudor, pintura y algo ácido y masculino, envolviéndome. Su mano se posó sobre la mía y sus dedos callosos se curvaron alrededor del mango del rodillo. Fue el primer contacto real en tantos años. No hace falta fuerza, susurró con una voz tan cercana que resonó en mi oído. Solo confianza y delicadeza, así sin más. No podía moverme, el corazón me latía con fuerza, ahogando el sonido del rodillo. Nuestros cuerpos estaban prácticamente pegados. Sentí su cuerpo tenso, su concentración en el movimiento. Podría haberme quedado así para siempre, saboreando esa sensación de control y maestría. Era la delgada línea entre la lección y algo mucho más profundo. Funcionó, dije cuando se alejó, dejando una pincelada perfectamente uniforme de pintura Duchesse verde claro en la pared. Excelente, respondió, pero sus ojos estaban fijos no en la pared, sino en mis labios. La tensión en la habitación se volvió tan densa que se podía cortar, pero se dio la vuelta, cogió el cubo de pintura y cambió de tema. Bueno, ahora a por la segunda capa. Tiene que ser más fina que la primera, si no nos derretiremos, cariño. Asentí, agradecida de que apartara la mirada. Seguimos trabajando, pero una invisible y fina red de atracción se cernía entre nosotros, a punto de ser disipada por un viento fuerte o por la siguiente capa de pintura. Empezamos la segunda capa. El trabajo se volvió más fácil, pero la tensión entre nosotros solo crecía, como la temperatura en una habitación con calefacción. El sol estaba alto, entrando a raudales por las ventanas abiertas. Mi camiseta sin mangas, impregnada de alcohol, se me pegaba a la espalda y un brillo húmedo apareció en mi piel. Sentí que ya no olía a perfume, sino a una mezcla de pintura fresca, sudor ligero y quizás emoción. Igor trabajaba con ahínco. Sus botas, ligeramente manchadas de pintura, se apoyaban firmemente en el suelo de madera. Noté cómo inhalaba el intenso aroma químico antes de sumergir la brocha en el bote, como si fuera su propio fetiche. El aroma de la transformación y el trabajo. Fue mientras aplicaba la segunda capa a la pared detrás del sofá que casi todo se derrumba. Literalmente, subí por una vieja y destartalada escalera de mano, intentando alcanzar la esquina superior. Estaba demasiado cerca de la pared y al alcanzarla, mi chancla se resbaló del escalón mojado. Sentí que volaba. Igor reaccionó al instante, me sujetó la mano antes de que cayera, pero el movimiento repentino hizo que el cubo de pintura se volcara. Un río de pintura color duquesa, verde claro como helado derretido, se derramó por el viejo suelo de madera barnizada, extendiéndose como una puesta de sol extraña pero colorida. Oh no, susurré, mirando el desastre que parecía a la vez horrible y pintoresco, pero Igor, que acababa de salvarme de la caída, no parecía molesto en absoluto. Al contrario, bueno, dijo arrodillándose a mi lado, ahora tu casa tiene historia. Lo miré con el corazón aún latiendo con fuerza, su mano aún sostenía la mía, vi algo en sus ojos que no había estado allí antes, o tal vez siempre había estado allí, pero no me había atrevido a verlo. Estaba tan cerca, miré sus rodillas sucias y fuertes, sus pantalones de trabajo estaban manchados, pero parecían intactos, el sudor perlándose en sus sienes, su respiración agitada
agitada. Mi mirada caótica se fijó en sus botas de combate. Estaban junto a un charco de pintura que se extendía, simbolizando estabilidad en medio del caos, suciedad y fiabilidad. Eso era lo que más me atraía ahora. Eres muy extraño, sonreí, y eres demasiado perfecto para este mundo. Quizás por eso la pintura te recuerda con tanta insistencia que la vida es un desastre, respondió. Su voz estaba un poco ronca. Nuestras miradas se cruzaron un segundo más de lo debido. El aire se volvió más cálido, más denso, o tal vez era solo el fuerte olor a pintura fresca derramada. No lo sé, solo sabía que en ese momento la casa parecía respirar con nosotros. Acabemos con esto, dijo finalmente, con la voz un poco ronca. Asentí, pero mis dedos no soltaron su mano al instante. Era una exigencia de intimidad, de aferrarme a su palma callosa hasta que volviéramos a la realidad. Juntos fregamos el desastre de la duquesa con trapos viejos y jabón de coco en las rodillas. Nos reímos de nuevo de este desahogo, como quienes ya están cansados pero no quieren que el día termine. Cuando todo estuvo más o menos bajo control, se levantó, se estiró y dijo: creo que nos merecemos ese coñac que compraste con la esperanza de sobrevivirte. ¿Recuerdas esto? Recuerda todo lo que dices, Sveta, solo que no lo repetiré para no asustarte. Mi corazón dio un vuelco, no de forma dramática, como en una serie de televisión, sino con un pequeño aleteo, como un pájaro batiendo las alas en su interior. Fui a la cocina, abrí una botella de coñac de Crimea, serví 2 copas sencillas y las llevé al salón, donde me esperaba Igor. Le di una, chocamos las copas en silencio. El coñac era ácido pero sincero, como el resto del día. Charlamos un rato. Me contó de su tiempo en Kazajistán, de cómo aprendió a restaurar casas mientras intentaba arreglar su propia vida. Le hablé de mi rutina de trabajo, de las noches en que escribía listas de cosas que quería cambiar pero nunca hacía. Sabes, no hace falta pintar una casa para que parezca nueva, dijo, mirándome por encima del borde de su copa. Entonces, ¿por qué lo hago? Quizás solo para sentirme mejor en mi propia casa. Quizás tengas razón, respondí. La noche se hizo más profunda y nos acercamos más. Nuestras voces se hicieron más bajas. En un momento dado, puso su mano en el suelo entre nosotros. Sin pensarlo, cubrí su mano con la mía. No fue un gesto grandilocuente, solo una caricia, pero bastó para cambiar el aire. Su palma estaba caliente y ligeramente húmeda por el coñac y el trabajo. Sveta, me llamó en voz baja. ¿Todavía te dan miedo los sapos? Sonreí. Ahora me dan miedo otras cosas, como desear algo demasiado o arruinar algo bueno antes de que empiece. Se giró hacia mí, sus ojos reflejaban la luz parpadeante de la farola. Y si te dijera que yo también tengo miedo, así quizá podríamos tener miedo juntos. Él fue quien dio el primer paso, lentamente, como pidiendo permiso al espacio que nos separaba. Nuestros labios se encontraron con la misma suavidad que la primera aplicación de pintura fresca, suave, pero dejando huella. Besé a Igor como si respirara por primera vez después de estar mucho tiempo bajo el agua, y él me besó como si supiera exactamente dónde jadeaba. No hubo prisa en el beso, solo hubo sentimientos de reconocimiento mutuo, de recordar un cierto cariño que, aunque nuevo, me resultaba increíblemente familiar. Olía a coñac, pintura y calidez. Era el aroma más auténtico, el más exquisito que jamás había conocido. Mis dedos se enredaron en el pelo corto y áspero de su nuca. Sus palmas, aun con olor a disolvente, se posaron en mi cintura con una presión a la vez exigente y cautelosa. Era la confirmación física de que él era real allí, no un fantasma del pasado, sino un hombre de carne y hueso con el que acababa de derramar un cubo entero de duquesa. Subimos las escaleras. Sin decir palabra, mis pantalones cortos vaqueros y mi camiseta de tirantes ya no me parecían ridículos, sino, al contrario, parte de esta repentina realidad física. Caminamos por el pasillo, que también se suponía que pintarían mañana.
Igor sonrió al ver mi desorden en el dormitorio. Incluso tu desorden es hermoso. Sveta, cállate, tonta, dije riendo. Se detuvo ante la cómoda. Medias de nylon y de seda estaban esparcidas descuidadamente sobre ella. A veces me orinaba en ellas para sentirme más tranquila. Este accesorio, símbolo de mi disciplina interior y sensualidad oculta, me parecía demasiado revelador. Pero Igor no me juzgó, simplemente rozó la fina malla con las yemas de los dedos, como explorando la textura. Era otro de sus pequeños fetiches, el tacto de diferentes superficies. ¿Esto también necesita pintura?, preguntó, refiriéndose a la cómoda. No, esto forma parte de mí. Cada gesto, cada mirada, cada silencio se transformaba en certeza. En ese momento, no solo pintábamos las paredes, pintábamos la promesa entre quienes éramos antes y en quienes nos estábamos convirtiendo ahora. No había prisa, solo presencia y la ligereza en sus ojos, con los que me miraba como si fuera algo excepcional, con una ternura que me producía escalofríos. Nuestros cuerpos se movían a un ritmo que no imponíamos nosotros, sino años de silencio acumulado y un repentino estallido de sentimientos. Cada roce era la respuesta a una pregunta que no me atrevía a formular. El mundo exterior había desaparecido. Quizás por primera vez en años, este apartamento realmente se sentía mío, porque ahora había alguien en él que veía mi verdadero yo. Sus manos me quitaron la camiseta como si fuera un jarrón antiguo y frágil que necesitaba ser sostenido con sumo cuidado. Sus labios se deslizaron por mi cuello hasta mis clavículas, donde aún persistía el ligero aroma a coñac y sudor salado. Apreté su camisa con los puños, sintiendo la aspereza de la tela y la calidez de su piel debajo. Era cautivador ese olor, la textura, la fuerza pura que me sostenía con tanta ternura. Sveta, susurró, mañana terminaré la tercera capa. Sonreí, lo prometo. No soy un maestro de las promesas, pero cumpliré esta. Al amanecer, mientras dormía, lo oí levantarse. El cielo sobre Vinizia comenzaba a aclararse, tiñendo la nueva capa de duquesa en la sala de estar de un pálido tono dorado. Me levanté y me puse mi vieja bata. Ahora me parecía especialmente cómoda y bajé. Me quedé paralizada, observando en silencio. Igor estaba de espaldas a mí frente a la pared que habíamos pintado juntos. Su dedo índice tocó suavemente la superficie verde claro. ¿Qué haces?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. Se giró, momentáneamente sorprendido, pero luego sonrió. Era una sonrisa tranquila, como si ya supiera que estaría aquí. Solo estaba comprobando si la pintura seguía fresca. Volvió a la pared. Sí, solo un poco más, pero podemos terminar hoy. Vale, dije, aliviada, y se giró de nuevo. Sveta, mira, señaló la pared. En el lugar más discreto, donde nadie lo notaría, había un rasguño fino, casi invisible, que había hecho con la uña. Era su marca. ¿Qué es esto? Esta es nuestra promesa. Me miró directamente a los ojos, con una mirada completamente seria, para que sepas que esta luz, esta casa, es nuestra historia, y que he estado aquí y estaré aquí. Me acerqué a él y toqué esa pequeña e íntima cicatriz en la pared perfecta. Era una promesa mejor que cualquier palabra en voz alta. El día transcurrió en silencio, pero fue increíblemente gratificante. Terminamos la tercera capa final de pintura. La duquesa ahora lucía perfecta, lisa, mate y fresca, como si la habitación por fin hubiera adquirido un aire ligero y primaveral. Estábamos exhaustos pero felices. Guardamos los cubos, enrollamos el plástico y limpiamos las brochas. Igor se quitó los pantalones y la camiseta de trabajo para lavarlos, quedándose con unos viejos y cómodos pantalones de chándal y una camiseta de tirantes. Sus brazos, hombros y espalda estaban cubiertos por una fina capa de pintura seca que, según me pareció, solo acentuaba sus contornos. Se acercó a mí, se inclinó y me besó la frente con una ternura tan natural que me picaron los ojos. No fue un beso de pasión, sino de alivio. Me sentí tan bien
bien al no tener que fingir. Era como si volviéramos a hablar el mismo idioma después de años de silencio. Parece que tu casa está lista, dijo. ¿Y nosotros? Pregunté con sinceridad. Me miró fijamente, con una mirada larga y escrutadora, como si viera algo que yo aún no podía discernir en mí. Apenas estamos empezando. Lo abracé, cerrando los ojos, escuchando el viento fuera de la ventana y su respiración tranquila y regular. Y no tuve que fingir que todo estaba bien, porque en ese momento lo estaba. Nos sentamos en la sala, ya no bebiendo coñac, sino solo té con limón, y disfrutando del silencio del espacio renovado. El sol se ponía tras los tejados de Venecia, y la suave duquesa de las paredes cambiaba de tono, volviéndose más cálida, más dorada. Sobre las 22:00 dijo que necesitaba irse, tenía que ir a ver a mi compañero en Chitomir. Empezamos un gran proyecto esta semana y tenemos que preparar las herramientas, explicó Igor, pero volveré pasado mañana por la mañana. ¿Lo prometes? Sonrió con su sonrisa irónica, la misma con la que lo saludé. Sveta, no prometo nada, pero vuelvo apenas empezamos. ¿Recuerdas? Asentí. Fue suficiente. Me besó en el umbral, me acarició el pelo, recogió sus bolsos de trabajo y sus botas militares que había conseguido limpiar un poco y se fue. Me fui a la cama, sintiéndome en paz. El olor a pintura se mezcló con el de su piel y me quedé dormida apretando contra mí su camisa sucia. Era mi pequeño fetiche secreto, el trofeo del día. A la mañana siguiente me desperté tarde, sintiéndome increíblemente ligera. Bajé a hacer café y al pasar por la sala me detuve. Las paredes eran perfectas, pero me atrajo el lugar donde Igor había dejado su huella, esa delgada, casi invisible huella de promesa. Me acerqué, pasé el dedo por esa cicatriz íntima en la pared y sonreí. Cerca, sobre la cómoda donde ayer habían estado mis medias, había un papel doblado, una hoja pulcra y uniforme, escrita con su letra. Lo recogí sintiendo una extraña y fría inquietud creciente. No era propio de Igor dejar notas. Lo desdoblé. No era una despedida ni una nota de amor. No era una factura por la obra, sino por la pintura. La leí y no podía creer lo que veía. La cantidad que había pagado en el hipermercado estaba escrita con precisión en la hoja, junto con una nota. Sveta, la pintura es tuya. Recuerda siempre que tú misma compraste esta transformación. No puedo aceptar tu dinero y no puedo quedarme. Lo siento, no me busques. Soy muy mala con las promesas. El polvo en las paredes viejas es una cosa, pero tu vida es demasiado pura para mí. Igor, mi corazón se encogió, sintiéndome frío y pesado. Se fue, no cumplió su palabra. Volveré. No me dejó una nueva vida, sino el precio que pagué por ella, y paredes perfectas. Y entonces vi algo más, garabateado en el reverso de la hoja de papel, descuidadamente a lápiz, como un boceto apresurado. Tus medias te esperan, no te las pusiste. Él me vio, me deseaba, pero se fue porque decidió que era demasiado pura. Huyó de su promesa, me dejó una pista, un saludo fetichista del pasado y un vacío absoluto en el futuro. Me quedé de pie en medio de la habitación perfectamente pintada. En la pared estaba la cicatriz de su promesa, que ahora parecía una burla. Se me cortó la respiración y se me hizo un nudo en la garganta. No se fue sin más, se llevó mi nuevo comienzo, dejándome sola con esta superficie perfecta que ahora parecía fría y sin vida. Me llevé su camiseta sucia a la cara, inhalando los restos de su aroma, y en ese momento me di cuenta de que en esta historia nadie había cumplido su promesa. Un final dramático. De repente sentí mi mano deslizarse hacia esa misma pared, hacia su marca íntima. Arranqué un trozo de pintura recién seca, justo donde había estado su marca. Debajo descubrí una vieja mancha amarilla de humedad, la misma que había antes de la reforma. No había tenido tiempo de imprimirla o la había dejado ahí a propósito. Miré el agujero en la pared y me di cuenta de que Igor mentía. No se había ido porque yo fuera demasiado puro. Se fue porque no terminó su trabajo o porque me dejó con un problema que solo yo puedo resolver. ¿Pero por qué? Apreté el trozo de pintura en mi mano y miré la mancha. Había algo dentro, algo que brillaba en los restos de humedad amarilla. Lo recogí con la uña y saqué un pequeño trozo de papel doblado. El tren a Chitomir sale en 1 hora. Espérame en el andén.
Arden, pero no como Sveta, como el otro tú. Si no, nunca sabrás quién soy realmente. Un acertijo que exigía acción inmediata. Miré mi reloj, tenía 40 minutos